Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina a través de la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Le damos la más cordial bienvenida también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que nos acompañen a lo largo de la siguiente hora. Por supuesto, también poniendo a su disposición nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de los enfermos que se recuperan tras haber pasado por un proceso de COVID-19. ¿Qué cuidados se debe de tener? ¿Es verdad o no que son personas que ya están inmunizadas y que entonces ya no representan un riesgo para la población, para contagiar a otras personas? Hablaremos de cómo estas personas también se tendrán que reincorporar al nuevo entorno o a la llamada nueva normalidad. Tendremos testimonios, particularmente de una persona que fue infectada de COVID, pero que enfrentó pérdidas familiares por el virus. Le contaremos también que en Chile se vieron obligados a poner de nueva cuenta medidas restrictivas, toda vez que los casos se han incrementado después de que pensaban que habían superado la pandemia. Y hablaremos sobre el tiempo estimado de hospitalización de personas que padecen COVID-19 y también estaremos viajando a Colombia y Perú. Así que va a ser un programa muy amplio con muchos temas, muchos aspectos para que usted nos acompañe. Iniciamos. Los sobrevivientes de COVID-19 podrían quedar con graves secuelas a su salud, además de enfrentar la pérdida de familiares y, por supuesto, también la pérdida del trabajo y de otros elementos importantes en la vida del ser humano. En la puesta del ocaso se ve la eternidad de la vida. Luego de 2 estaciones del año, los cuerpos aterrados por la COVID-19 miran una luz de esperanza. En la travesía de Lozanía, 1.550.000 personas han cruzado la puerta de un hospital con secuelas de un virus que ha perpetrado a 297.200 cuerpos y sigue atacando a cientos de miles de individuos en el mundo. Invierno y primavera han sido eternos, sin tiempo de mirar aquel otoño familiar. Hoy, los sobrevivientes de la COVID-19 enfrentan grandes desafíos, algunos de ellos solos, con un nudo en la garganta y un dolor que invade sus pulmones. Sus seres queridos se han ido y el virus ha dejado a su paso largas noches de penas y desconsuelos. Las figuras humanas levantan su paso lentamente. Su recuperación total podría tardar, no solo en salud, sino que también para reincorporarse a sus actividades cotidianas, social, educativa, laboral, familiar y económica. El tenor de la pandemia no mide latitudes, provoca agonía, temor y miedo ante un posible regreso. Del total de los recuperados por la COVID-19, el mayor número son de Estados Unidos, país que concentra más contagios, así como Alemania, España e Italia. Pero, ¿a qué se enfrentan los sobrevivientes tras días o semanas de agonía? La mayoría tendrá largas semanas de recuperación integral tras salir de la unidad de terapia intensiva, no solo para volver a caminar, sino que también para poder gesticular y dar una sonrisa que permanecerá oculta tras un cubrebocas. El camino para los sobrevivientes del virus, que ha alcanzado una propagación inimaginable para los científicos, no será fácil. Sus pulmones quedaron débiles y su hígado y corazón con secuelas. En la puesta del ocaso hay una nueva mirada que busca una esperanza para sanar las heridas de la COVID-19. Informó Isaura López Villalobos.
Muchas gracias a nuestra compañera Isaura López. Viajamos ahora hasta Ginebra, Suiza, la sede de la Organización Mundial de la Salud. Este organismo que en los últimos días ha estado emitiendo comunicaciones importantes para la humanidad en medio de esta pandemia. Antonio Broto, cuéntanos, te saludamos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Como de costumbre, comenzamos con el recuento oficial de casos por parte de la Organización Mundial de la Salud, que sitúa los contagios confirmados en 4,21 millones, mientras que las muertes superan las 290.000. América, que esta semana ha superado a Europa como el continente más afectado, acumula 1,81 millones de casos por 1,78 millones en territorio europeo. Sin embargo, los fallecidos en América, más de 106.000, aún están lejos de los casi 160.000 confirmados en los países europeos. Mientras brinda estas terribles cifras, la OMS advirtió por boca de su director de emergencias sanitarias, Mike Ryan, que el coronavirus causante de la COVID-19 puede convertirse en un virus endémico y, por tanto, no irse nunca. Cuando han pasado al menos 5 meses desde que el patógeno empezara a circular entre humanos y muchos se preguntan cuándo darán resultados convincentes los esfuerzos internacionales para contenerlo, el responsable de la OMS reconoció que el coronavirus puede quedarse, como ya ocurrió con virus como el sarampión o el VIH causante del SIDA. Añadió que es muy difícil proyectar cuánto tiempo circulará de la forma en que lo hace ahora, sobre todo porque los estudios que se están haciendo en varios países revelan que el porcentaje de la población infectada es relativamente bajo. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias a nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza. Me da mucho gusto saludar, como todos los días, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Nos acompaña en esta mesa de trabajo. Doctor, bienvenido. Qué gusto saludarte, Belén. Buen día. Igualmente, doctor, más de 1.500.000 personas que se han recuperado de COVID-19 en el mundo. Esto, digamos, es la parte positiva, la buena noticia. Hay personas que se están recuperando y que se están reintegrando a sus actividades. Sin embargo, doctor, ¿se sabe hasta ahora si esta enfermedad está generando algunas secuelas en estas personas? Depende de la gravedad de la enfermedad. En las personas que tuvieron neumonía, y particularmente aquellas neumonías que en el caso de COVID es lo habitual, afectan a los 2 pulmones y afectan además varios lóbulos pulmonares, lo que se está describiendo es que aproximadamente entre el 10 y el 12% podrían tener la secuela de fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar, para explicarlo de una forma coloquial, es la presencia de un tejido cicatrizal difuso en el sitio en donde ocurrió el cuadro infeccioso e inflamatorio. Los pulmones son órganos que deben tener una elasticidad apropiada con el propósito de que el aire que entra a través de la vía respiratoria pueda llegar hasta el alvéolo pulmonar. Y en esto participa tanto la presión atmosférica para introducir el aire con el oxígeno y de igual manera una presión negativa al interior de la caja torácica ejercida por el espacio pleural. Pero el pulmón debe ser elástico. Con la fibrosis pulmonar se pierde esta elasticidad y entonces quien sufre fibrosis pulmonar puede tener la dificultad para que el aire con el oxígeno evidentemente entre hasta el alvéolo pulmonar en cantidad suficiente y de igual manera también el llamado intercambio gaseoso del alvéolo pulmonar, es decir, la entrega de oxígeno al glóbulo rojo por parte del alvéolo pulmonar puede verse también alterada. Entonces, aún es poco tiempo transcurrido desde el inicio de esta pandemia para tener una evaluación completa de lo que serían secuelas a mediano y largo plazo. Pero una de estas es
fibrosis pulmonar del 10 al 12% de los pacientes que sufrieron neumonía grave de forma aproximada. Otra de las secuelas pueden ser neurológicas. Se han venido observando cada vez con más frecuencia pacientes que han desarrollado una trombosis cerebral. Nosotros le llamamos eventos cerebrovasculares trombóticos, y esas trombosis cerebrales en algunos pacientes son tan extensas que han dejado la secuela de inmovilidad en una de las mitades del organismo, o secuelas con el lenguaje o algún otro tipo de secuela neurológica. Esto también depende de la zona del cerebro afectada, sobre todo de la zona de la corteza que puede verse afectada, y también depende de la extensión del tejido cerebral que quedó con isquemia y disfuncional. Entonces ese puede ser otra secuela a mediano o largo plazo. Y otra de las secuelas que se ha venido observando es la de afectaciones pulmonares por motivos más o menos similares a los que he descrito con respecto al sistema nervioso central. Habíamos comentado en diversos programas anteriores que el paciente con COVID tiene una primera fase que es causada directamente por la infección del virus a la célula huésped, primera fase, la infección. Pero segunda fase, la respuesta inflamatoria y trombótica del propio huésped, del paciente. Esa respuesta inflamatoria y esa respuesta protrombótica puede llevar a las secuelas a las que he venido haciendo referencia. Entonces, el médico debe identificar de forma temprana qué paciente tiene riesgo de ir a una de estas etapas de excesiva respuesta inflamatoria y modularla. Se puede modular con medicamentos, como por ejemplo corticoides, se puede modular con inhibidores de unas pequeñas moléculas conocidas como citoquinas, que son mediadores de la inflamación, y el caso del estado protrombótico se puede modular, por ejemplo, con el uso de heparina o heparina de bajo peso molecular, porque en el caso de las trombosis se activa una cascada de coagulación a partir de una molécula conocida como factor activador del plasminógeno. Entonces, estos pacientes hacen esa hipercoagulabilidad que puede llevar a esos microtrombos en diferentes órganos y sistemas. Es, entre otras, algunos de los aspectos que se han descrito como posibles secuelas a mediano o largo plazo. Doctor, ya nos contará después de la pausa si este daño que se genera a algunos órganos, principalmente ya lo mencionaba, los pulmones, pues pueden generar que, por ejemplo, en el caso de los pulmones, el paciente en años subsecuentes tenga dificultad para respirar o para realizar algunas otras actividades. Esto después de la pausa, doctor. Con mucho gusto. Hacemos una pausa, regresamos con más información. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia, invitándole para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. 25.935 infectados de COVID-19 se han recuperado tan solo en México. A nivel internacional, en el que ya se contabilizan 4.342.000 personas enfermas, se reporta un total de 1.602.000 recuperadas. Según
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, más de 1 millón de personas en todo el mundo se han recuperado de la COVID-19, pero a decir de los médicos que dan seguimiento a esos casos, algunos de los pacientes recuperados reportan secuelas como dificultad para respirar, llamada disnea, fatiga y dolor corporal. Estudios a pequeña escala realizados en Hong Kong y en Wuhan, China, muestran que los sobrevivientes se enfrentan a un mal funcionamiento de sus pulmones, corazón e hígado. Luego de meses, se sabe que el coronavirus ataca muchas partes del cuerpo, no solo los pulmones, causando daños desde los globos oculares hasta los dedos de los pies y del intestino hasta los riñones. Y es que, según dicen los especialistas, el sistema inmunitario de los pacientes trabaja a marchas forzadas y sobrereacciona para combatir la infección, agravando el daño causado. Los especialistas pusieron de ejemplo el virus SARS, en donde, según un estudio, los sobrevivientes del síndrome respiratorio agudo severo sufrieron infecciones pulmonares, niveles más altos de colesterol y se enfermaron con más frecuencia que otros durante 12 años, después de que la epidemia se extendiera por Asia y matara a casi 800 personas. El médico británico que trató al primer ministro Boris Johnson fue más allá. Nombró al COVID-19 como la polio de esta generación, una enfermedad que podría dejar a muchos marcados por sus cicatrices y remodelar la atención médica global, informó Rocío López Fonseca. Gracias a nuestra compañera Rocío López Fonseca. Y mire, hemos hablado permanentemente, lamentablemente, de las personas que fallecen, de las personas que lo han pasado muy mal durante el periodo de la enfermedad, pero también hay personas que se han recuperado de COVID-19 y hoy nuestras compañeras nos presentan este testimonio, el de Ricardo, sobreviviente de la enfermedad, pero lamentablemente también sufrió la pérdida de sus padres. Ha sido un infierno la COVID-19. Así inicia su relato Ricardo, de 34 años de edad, luego que su papá llegara de Los Ángeles, California, en la primera semana de abril. Él regresó porque se sentía mal, tenía el azúcar disparada, pero no presentó ningún síntoma de la nueva enfermedad. A los días de su llegada comenzó a sentirse mal y su hijo lo llevó a la Cruz Verde, donde lo trataron como caso sospechoso de COVID-19 y fue trasladado al Hospital Soquipan, donde lo internaron. Desde que llegó, fue entubado debido a la gravedad que presentaba. El 16 de abril, su papá ingresaba al área COVID del Hospital Soquipan para morir el 30 de abril. Su mamá también se contagió, la ingresaron al mismo hospital y acaba de morir el pasado domingo, 10 de mayo. Los primeros 15 días fueron de terror, porque mi papá duró 17 días. Sí, mi papá falleció el 30 de abril pasado. Mi mamá acaba de perder el domingo la vida por el COVID. O sea, sí, los dos fallecieron, desgraciadamente. Ricardo también fue internado por dar positivo al nuevo coronavirus y se sintió tan mal que pensó que también él se iba a morir y explica cómo se siente en carne propia el COVID-19. Mucho dolor de hueso en el pecho, como si trajeras una piedra helada, una barra de hielo. Y respiras como si estuvieras en un congelador. Y respiras así como le aspiras, y sientes como si el aire estuviera helado, entrando a tus pulmones. Yo ya traía problemas de pulmón para colapsarme. Lamenta que la gente piense que esto es un invento y que anden en la calle como si nada. Actualmente Ricardo se encuentra en su casa. Fue dado de alta hace unos días. Todavía trae oxígeno. Está solo. Vivía con sus papás, pero ya no estarán más con él. Yo esperaba, y hasta la fecha sigo esperando, no me la creo, que mi papá llegue y toque, que mi mamá llegue y toque y me diga, ¿sabes qué, hijo? Se nos olvidaron las llaves, ábrenos. Mi padre fue una gran persona, mi madre fue una gran persona, y yo le decía a una persona con la que hablaba, ¿y por qué chingados no les pega a los que andan en la calle robando, matando, asaltando, vendiendo droga? ¿Por qué simplemente se tiene que llevar esta cosa a gente que es buena, que es trabajadora, que no le hace mal a nadie? Lamenta Ricardo que además de todo su dolor por la pérdida de sus papás, tenga que sufrir de discriminación y malos ratos por culpa de algunos vecinos. Hizo un circo de esta situación y fue un acoso con ella desde que mi papá supieron que mi papá estaba enfermo de COVID. A Ricardo le sobrevive su hermana. No sabe cómo retomará su vida una vez que todo esto pase. Por lo pronto, en 15 días, regresará al hospital para ya ser dado de alta por COVID-19, pero tendrá que iniciar una terapia pulmonar porque sus pulmones, como su vida, no volverán a ser iguales. Esto está bien feo
porque aparte de que perdí a mis padres, estoy aislado, estoy solo. Las únicas visitas que tengo a veces son cuando me traen la comida y de lejecitos. Hablamos yo con un cubrebocas y mi familiar también. Te puedo decir que todo el proceso que yo he vivido del COVID ha sido una pesadilla. Informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, vaya testimonio este que acabamos de escuchar, sí, qué tragedia. Y que nos llama también a la conciencia, doctora, a entender que si no ponemos de nuestra parte, este tipo de tragedias van a continuar ocurriendo. Es una tragedia, es una realidad. COVID-19 ha afectado tan seriamente a algunas familias que varios miembros han perdido la vida, otros han tenido enfermedad grave y han sufrido deterioro tanto psicológico de los integrantes de la familia a grado superlativo y de igual forma pues un deterioro económico y social que tiene grandes dimensiones. COVID-19, pues efectivamente se ha venido convirtiendo en una epidemia de tal magnitud que algunos consideran que puede llegar a ser aún mayor, no precisamente en términos numéricos, que la madre de todas las pandemias, que fue la influenza de 1918, en donde lamentablemente perdieron la vida cerca de 20 millones de personas en números conservadores. No se pudo conocer el número exacto, hay quien habla de 50 millones de personas, pero se considera la madre de todas las pandemias porque ocurrió además coincidiendo con el ínter de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, prácticamente finales de la Primera Guerra Mundial. Pero ahora COVID-19 tiene varias características que definitivamente son preocupantes más que las pandemias de influenza. La primera de ellas es la letalidad que está causando esta enfermedad, que empezó en 3 y ya va en 6.7. La otra es, hay avances en cuanto a fármacos, los hemos comentado en esta mesa. Los más recientes son con un medicamento llamado Remdesivir. Es promisorio, pero no es la panacea, hay que decirlo también. La panacea sería un fármaco que lograra curar a más del 80% de los pacientes que se presentan con la forma grave de la enfermedad. Sin embargo, y el otro aspecto es que no tenemos vacuna y la vacuna puede tardar posiblemente 10 meses más. Estamos hablando de que no la tendremos antes de finalizar el 2020. Creo entonces que esta pandemia y el impacto económico que ha tenido, también se considera que no hay un antecedente de impacto económico global en la historia de la humanidad más importante que el que está generando esta pandemia. Digo como un impacto económico de origen sanitario. Las guerras mundiales, por supuesto que causaron un impacto económico más grande que lo que ha ocurrido con esta pandemia, pero no se queda muy atrás y lo estamos viviendo en todos los países y de forma global. Entonces, sí escuchamos un testimonio que es una tragedia familiar, indudablemente. Imaginemos el impacto psicológico que dejan estas pérdidas para el resto de la familia, ¿no? Claro, que estamos hablando precisamente de las secuelas físicas que una enfermedad como esta puede dejar,
pero usted acaba de mencionar un punto importantísimo, doctor. Las secuelas emocionales quizás sean las más duras y las más difíciles de llevar. Sí, y este testimonio nos lo acaba de ejemplificar, pero claramente. Doctor, usted hablaba que en algunos casos, y dependiendo la gravedad de la enfermedad, el paciente puede quedar con lesiones en los pulmones. ¿Esto qué tanto puede dificultar su vida habitual para el resto de su vida? ¿Y qué tanto también se puede recuperar o regenerar el pulmón, doctor? Existen estrategias para la recuperación de la función pulmonar después de un episodio de esta naturaleza. Esas estrategias las llevan a cabo profesionales de la neumología, y estas estrategias pueden a lo largo de varios meses llevar a una recuperación en ocasiones total del funcionamiento pulmonar. La rehabilitación pulmonar, como así la conocemos, debe partir de una identificación muy clara de la secuela que ha quedado. Estudios de pulmonares a través de tomografía, a través de radiografía son importantes, pero el estudio más importante es el conocido como espirometría o estudio de los flujos ventilatorios pulmonares. Las espirometrías entonces pueden definir si la afectación es restrictiva, porque el pulmón no pueda seguir teniendo esa elasticidad que comentábamos y por lo tanto incapacidad para que entre el aire suficiente con oxígeno, y luego el intercambio gaseoso del alvéolo con el vaso sanguíneo. O la otra posibilidad es que la secuela sea obstructiva, es decir, de la vía aérea, lo cual, más que no permitir la entrada de aire con oxígeno, no permite suficientemente la salida del aire con el dióxido de carbono, porque el aire que recibimos con oxígeno le da el oxígeno al glóbulo rojo que está en el vaso sanguíneo, pero el glóbulo rojo que está en el vaso sanguíneo va y en intercambio le entrega dióxido de carbono al alvéolo para que lo saque. Lo estoy explicando de manera coloquial. Una vez que este intercambio gaseoso ocurre, el paciente está en condiciones fisiológicas normales, vamos. Entonces, si se trastorna, ya sea la entrada o la salida, existen lo que conocemos como síndromes de restricción pulmonar o de obstrucción pulmonar. También los puede haber conjuntos, los puede haber combinados. Y el otro aspecto importante en la medición de la función pulmonar es lo que conocemos como gasometría sanguínea, sobre todo gasometría arterial. Ahí nos damos cuenta si además el alvéolo está intercambiando adecuadamente estos gases, oxígeno y dióxido de carbono, importantemente. Entonces, a partir de medir todos estos parámetros en un paciente que sufrió COVID, se determinan esas estrategias que pueden ayudar a la recuperación, a la rehabilitación pulmonar de este tipo de pacientes. Afortunadamente, el 85% de los pacientes con COVID son pacientes que presentan la forma leve de la enfermedad, y alrededor del 30%, lo hemos comentado también, tienen la forma asintomática de la infección, de tal suerte que la gran mayoría de pacientes que fueron infectados con COVID no quedarán con secuela. Eso afortunadamente. Muy bien, doctor, pues con esta reflexión nos vamos a la pausa, regresamos con más.
Gracias por continuar con nosotros en este programa especial Coronavirus, la pandemia. Nos vamos ahora hasta Colombia. Ahí se encuentra nuestra compañera Pilar Mejía. Ella es periodista de Oriente Noticias de Bucaramanga. Pilar, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. Buenos días, Belén. Como siempre, es un gusto saludarlos. Bueno, quiero iniciar con las nuevas cifras que tiene Colombia, con los contagiados y los pacientes que también han fallecido por esta pandemia. Recordemos que hasta el momento ya Colombia supera las 10.000 personas contagiadas del COVID-19. Según el Instituto Nacional de Salud, según las últimas cifras que entregó, hasta el momento hay 12.930 personas contagiadas en todo el territorio nacional por el COVID-19. De ellas, 509 personas han fallecido, no le han ganado la batalla a este coronavirus. Recordemos también que estamos en una época, en un momento en Colombia en que estamos reactivando la economía gradualmente, y precisamente ayer el gobierno nacional le dio el aval a 90 municipios de todo el territorio nacional para que levanten la cuarentena, el aislamiento preventivo obligatorio y empiecen a reactivar gradualmente la economía. Estos 90 municipios son regiones libres de COVID que hasta el momento no registran ningún caso positivo de COVID-19 en estos municipios. Sin embargo, el gobierno nacional fue muy enfático que en caso de presentarse un contagio de COVID-19 en estos municipios autorizados por el gobierno nacional, inmediatamente se va a volver a la cuarentena, al aislamiento preventivo, hasta nueva orden, hasta que el Ministerio de Salud entregue nuevas órdenes a esos municipios. El gobierno fue muy enfático en ciertos caracteres para poder seguir esta reactivación económica gradual. Y es que no se pueden desarrollar eventos masivos, no se pueden abrir bares ni discotecas, y los restaurantes, sobre todo, algo muy importante es que tienen que manejar el comercio electrónico, no pueden abrir sus puertas como normalmente lo hacían. De este tema, por otra parte, quiero pasar a la alerta que continúa en Leticia, en la capital del Amazonas. Esta capital tiene la tasa más alta de contagios del país y según el Instituto Nacional de Salud, hasta el momento van 871 casos confirmados en este territorio, de los cuales 29 personas han fallecido hasta el momento. Ese es el registro que se tiene hasta el momento. Las autoridades afirman que ya no hay tumbas para las personas fallecidas de COVID-19 en el Amazonas. Esta pandemia ha dejado en evidencia una deficiencia en la red hospitalaria y en el sistema de salud de este departamento, que está pasando un momento bastante crítico a causa de esta pandemia. A través, por parte del gobierno nacional y a raíz de esta situación crítica que está pasando en el Amazonas, el gobierno nacional envió kits hospitalarios con más de 1.500 elementos de bioseguridad para el único hospital público del departamento para poder solventar esta situación crítica que está pasando el Amazonas. Recordemos que el Amazonas está también en zona fronteriza con Brasil, uno de los países que tiene las tasas de contagios más altas. A partir de estas noticias y de estos eventos no tan favorables para el departamento del Amazonas que están ocurriendo en este momento, el presidente ordenó militarizar la frontera con Brasil para poder mitigar lo que está pasando en este momento en el Amazonas. Recordemos que se estaría presentando de pronto en el río Amazonas, se estaría presentando el vehículo de expansión del COVID-19. Recordemos que el río Amazonas es el más caudaloso del planeta y estaría no jugándole a favor al Amazonas, al departamento del Amazonas en Colombia. Recordemos que el gobierno nacional también entregó cifras que no son alentadoras para este departamento. 90 de cada 10.000 habitantes del Amazonas tienen COVID, una cifra que supera incluso las cifras que hasta el momento reporta la capital del país, Bogotá, que hasta el momento reporta 55 habitantes que tienen COVID-19 por cada 10.000. Entonces es algo que pone en evidencia la situación crítica que está atravesando en este momento el Amazonas y que ha puesto en alerta a todas las autoridades sanitarias. Por otra parte, quiero pasar a temas positivos también que recibe Colombia, y es que Colombia recibió 80.000 pruebas por parte de la misión médica alemana, que donó 80.000 pruebas para Colombia y que van a ser entregadas para las zonas fronterizas que están pasando un momento crítico en Colombia, que en este caso sería el Amazonas y también
sería también para norte de Santander, que es zona limítrofe con Venezuela y que también está pasando en este momento un momento crítico por esta pandemia del coronavirus. También la misión médica alemana donó equipos médicos evaluados en más de 700.000 euros, una noticia bastante positiva para Colombia en este momento crítico de la pandemia del coronavirus. Bien, Pilar, pues seguimos muy pendientes de lo que sucede en Colombia. Gracias por este reporte amplio y muy completo. Gracias, Pilar Mejía. Así es, Belén y televidentes, y seguiremos informándoles de todo lo que está pasando en Colombia. Gracias, ella es Pilar Mejía, periodista de Oriente Noticias de Bucaramanga, en Colombia. Y mire, continuando en el Cono Sur, en Chile, han tenido que reactivar algunas acciones debido a que, a pesar de que creían que poco a poco estaban disminuyendo los casos de COVID-19, estos han tenido un repunte y las autoridades chilenas han tenido que poner de nueva cuenta en cuarentena a gran parte de la población. Chile programó el retorno seguro para retomar actividades el 23 de abril, pero luego de 3 semanas tuvo que decretar la cuarentena total en Santiago y un anillo alrededor, lo que afectaría a unos 8 millones de personas a partir de este viernes 15 de mayo. El regreso a la actividad aplicó para los servidores públicos, los trabajadores del sector privado y la sociedad civil, así como los estudiantes. Fue cuando el gobierno planteó la entrega del carnet COVID para aquellos que ya habían pasado por la infección del virus. La curva de contagios muestra una tendencia prácticamente estable, pero luego del retorno seguro hubo un claro repunte. Por ello, la autoridad sanitaria tuvo que dar marcha atrás luego de un incremento de 2.600 contagios, el más alto en su carrera contra el virus. Habla Jaime Mañalich, ministro de Salud de Chile. La medida más severa que debo anunciar por instrucción del presidente de la República es una cuarentena total en el Gran Santiago. Se va a imponer una aduana sanitaria para positivamente limitar aquellas salidas que no tienen que ver con la provisión de alimentos, con el trabajo de ciudadanos, de habitantes de las regiones, de las comunas en cuarentena, hacia otros lugares. Justo en el arranque de esta semana, la directora general de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, mostró su preocupación debido a la rapidez de expansión del virus, ya que en menos de 3 semanas casi se duplicó el número de contagios. Informó Elizabeth Ortiz. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, la importancia de tener, si me permiten la expresión, el anglicismo, el timing adecuado para poder salir a la llamada nueva normalidad y la manera de hacerlo. Este virus no termina de aleccionarnos en este sentido, doctor. Pues efectivamente, China mismo había ya prácticamente controlado y sin casos nuevos durante muchas semanas, y ahora está teniendo de nueva cuenta casos, si bien aislados y en diferentes provincias, pero no hay que perder de vista esos rebrotes. Lo que está ocurriendo con Chile es otro ejemplo. Chile va a volver a cuarentena, en algunas regiones, específicamente Santiago, y posiblemente vuelva a endurecer mucho las medidas de aislamiento social. La cuarentena es predominantemente para evitar la movilidad, en este caso hacia y desde Santiago a otras provincias, pero probablemente también esto vaya a incluir aislamiento social. Entonces sí, es una pandemia a la que hay que irle tomando el pulso y la temperatura minuto a minuto, día a día. Y lo que tú decías es una reflexión muy importante. En el mundo se ha considerado que es mucho más fácil la determinación de cuándo emprender las medidas, por ejemplo, de aislamiento social y de reducir o limitar la movilidad interregiones, que una vez estas han sido establecidas, ¿cuándo reactivar, por ejemplo, actividades económicas, comerciales de producción? Y de igual manera, ¿en qué momento levantar los confinamientos sociales? Es más difícil la segunda que la primera decisión.
Doctor, a propósito de esto, y con esto nos iríamos a la pausa, la Organización Mundial de la Salud, a través de Mike Ryan, el director de emergencias sanitarias de este organismo, declarando, ya no lo decían nuestros compañeros en Ginebra, que este nuevo coronavirus SARS-CoV-2, el causante de la enfermedad de COVID-19, tiene el potencial de convertirse en un virus endémico y no irse nunca. Algo con lo que tendremos ya que convivir, parece ser, por el resto de la humanidad. Lamentablemente. Y ahorita hago una reflexión al respecto. Después de la pausa regresamos con esto y mucho más. Nuestra compañera Ana Romero está en Perú. Ella es corresponsal de USMP TV Perú de la Universidad de San Martín de Porres y nos presenta lo más reciente que está ocurriendo precisamente ahí en Perú. Ana, te saludamos y te escuchamos. Muy buenos días, Belén. Un saludo para ti y para todo tu público de Canal 44. Hoy se cumplen 2 meses del aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno de Martín Vizcarra. Se amplió el estado de emergencia hasta el día 24 de mayo para poder bajar la tasa de contagio y evitar el rebrote del COVID-19. El Ministerio de Salud ha reportado 76.306 casos confirmados y 2.169 fallecidos. 800 pacientes están con ventilación mecánica. Se ha enviado insumos a la región de La Libertad. Más de 50.000 equipos de protección personal fueron enviados para distribuir a la Gerencia Regional de Salud para los diferentes hospitales de la región. Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado la norma para aumentar la oferta hospitalaria con 4.886 camas y 232 camas UCI para pacientes COVID a nivel nacional. El ministro Víctor Zamora ha inspeccionado centros de salud en Cañete, Chincha, Ica para verificar si brindan atención continua y que los hospitales cuenten con los insumos necesarios. Algo preocupante ha sucedido en los mercados limeños, donde el Ministerio de Salud hizo una intervención a estos centros de abastos y se ha evaluado a 198 personas y de las cuales 175 han dado positivo para COVID-19. Lima sigue siendo la región con mayor número de infectados y a la fecha suman 46.507 casos. Se ha decidido el cierre de algunos mercados por 7 días para proceder con la desinfección. Desde Lima, Perú, informó para ustedes Ana Romero para Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Ana Romero, por esta información. En los casos de COVID-19 hemos visto una amplia variedad de efectos, de consecuencias, pero también en cuanto al número de días hospitalizados. ¿Sabe usted cuánto tiempo puede pasar un enfermo de COVID-19 en un hospital? Bueno, nuestras compañeras investigaron y nos presentan, por cierto, el siguiente testimonio. Dafne, de 30 años, sentía dolor en el cuerpo y tenía fiebre. Pensó que era un resfriado, pero después se sintió muy débil. Tenía 34 semanas de embarazo cuando llegó al hospital. Fue diagnosticada con COVID-19. Además, padece fibromialgia, una enfermedad que causa dolor en el cuerpo. Le practicaron una cesárea. Luego de 12 días, su bebé fue dado de alta. Le hicieron 2 pruebas de COVID-19 y en ambas salió negativo, pero ella se quedó en la clínica. Dafne fue intubada y permaneció inconsciente durante 26 días. La probabilidad de muerte era muy alta. Estuvo más de un mes internada y vivió para contarlo. Conoció a su bebé a través de un video que los médicos le mostraron. Salió con tratamiento médico y apoyo de oxígeno en dosis muy bajas. Después tendrá que seguir con rehabilitación y fisioterapia pulmonar en casa. Yo estuve casi un mes sin ver
a tener interconsultas o consultas por consulta externa con rehabilitación y por neumología para dar su fisioterapia pulmonar. Hay pacientes que se recuperaron en un lapso menor que Dafne. María, de 102 años, estuvo 5 días internada y fue dada de alta para reunirse con sus 10 hijos y sus 60 nietos. Nancy, con 22 semanas de embarazo, dio positivo a COVID-19. Tuvo falla orgánica múltiple, lo cual comprometía su estado neurológico, cardíaco, pulmonar y falla en ambos riñones. Ella estuvo 2 semanas en la clínica y requirió ventilación mecánica. Al final, se salvaron ella y el bebé, informó Elizabeth Ortiz. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, vaya testimonios y vaya lecciones de estos sobrevivientes. Definitivamente, impactante. Existen estudios en los que se puede advertir a través de factores pronósticos y factores de riesgo qué pacientes van a evolucionar a la forma más grave de la enfermedad y qué pacientes incluso pueden llegar a la forma crítica de la enfermedad, que es aquel paciente que necesita unidad de cuidados intensivos y ventilación mecánica asistida. Hay un estudio muy reciente, hace 4 días publicado en una de las revistas de más prestigio en el ámbito médico, en el que se señala, por principio de cuentas, y de nuevo, la edad avanzada como un factor pronóstico, la presencia de más de 2 comorbilidades. Tercero, la presencia de neumonía que afecte a ambos pulmones y a múltiples lóbulos pulmonares. Cuarto, la cantidad de oxígeno en la sangre medida a través de la saturación del mismo o a través de una gasometría arterial. Y quinto, la presencia de algunos factores laboratoriales, por ejemplo, que hablan de que el paciente tiene estado hipercoagulable. Uno de esos exámenes de laboratorio se conoce como dímero D. Entonces, ahora estamos en posibilidad, en capacidad de que un paciente que es valorado inicialmente con un cuadro clínico de COVID confirmado a través de RT-PCR, reacción en cadena de polimerasa, y con los parámetros que acabo de comentar, se puede perfectamente definir este paciente va a necesitar cuidados intensivos, este paciente va a poder ser manejado en una sala que no es de cuidados intensivos, y qué paciente, y esto evaluado hora tras hora, está evolucionando a una necesidad de ventilación mecánica asistida, sobre todo si cuando se le coloca oxígeno suplementario nasal o en mascarilla, no está mejorando sus parámetros de oximetría. Entonces, estos casos que acabamos de ver son representativos de varios aspectos. Embarazo es un factor de riesgo. Claro. Tener COVID durante el embarazo puede representar un alto riesgo para que ese COVID sea un COVID grave y también eventualmente de que el COVID modifique el curso del embarazo, el que pueda llegar a un feliz término. Por ahora, aunque se ha encontrado el SARS-CoV-2, por ejemplo, en tejido placentario, no ha sido plenamente definido el que exista una alta posibilidad de infección vertical madre-hijo. Han ocurrido algunos casos, están reportados en la literatura de manera, digamos, excepcional, como algo muy excepcional, pero en general no está generalizado la aceptación de que el virus se transmita
madre a hijo por la vía placentaria. Pues escuchamos estos testimonios, doctor, 2 de ellas mujeres embarazadas que felizmente podrán estar con sus hijos, ojalá que tengan una recuperación relativamente pronta y seguramente que el estar con sus hijos también les alentará en esta recuperación. Doctor, antes de despedirnos y solamente para cerrar con lo que decía la Organización Mundial de la Salud, que sin duda alguna me parece muy importante en estos momentos, al hablar de un virus endémico y que probablemente no se irá nunca. ¿De qué hablan cuando hablan de un virus endémico, doctor? De un virus que puede permanecer en todas las regiones que ha afectado. Por cierto, más de 180 países en este momento, pero que puede permanecer y que puede estar causando enfermedad de manera cíclica, que puede estar causando enfermedad de forma estacional. No sabemos cuál vaya a ser la estación de predominio de enfermedad COVID-19 en el futuro. Lamentablemente, esa declaración sí tiene apego a la realidad, a la posibilidad alta de que este se convierta en un virus de endemicidad y permanencia en el resto de la humanidad. Pero yo decía que lamentablemente por varios motivos. Primero, porque no tenemos una vacuna y segundo, no tenemos todavía medicamentos altamente eficaces y seguros para el tratamiento de COVID-19. El tercer aspecto, y que alguna vez lo habíamos platicado en la mesa, se trata de un virus RNA. Los virus RNA son virus que durante sus fases de replicación se pueden equivocar más frecuentemente, a diferencia de los virus DNA que son más estables desde el punto de vista genómico. Pero los RNA, al equivocarse mucho durante sus diferentes ciclos de replicación, pueden tener entonces mutaciones, y esas mutaciones, pues pueden generar mayor dificultad en términos del desarrollo de medicamentos y de vacunas. Y otro gran reto para la humanidad y en particular para las comunidades científicas, ¿no? Y por cierto, doctor, ya le dedicaremos tiempo a hablar sobre el uso de plasma de pacientes que ya padecieron COVID, que en México aparentemente hay casos de éxito. Sería también muy interesante hablar sobre esto. Y ya hay más estudios internacionales. Claro, por supuesto. Y doctor, para despedirnos ahora sí de esta charla, agregar nada más que la propia Organización Mundial de la Salud ha dicho que no se pueden generar expectativas sobre una posible fecha futura que marque el fin de los contagios de COVID-19, aún ni siquiera cuando tengamos una vacuna. Y lo importante es el llamado a los gobiernos a tener mucha prudencia con el regreso paulatino a las actividades, porque hoy por hoy, lo veíamos ya a lo largo del programa, hay países donde han tenido que regresar a la cuarentena porque no se tomaron las medidas pertinentes. Así que, doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Belén, como siempre, muy amable. Igualmente, doctor, es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Antes de despedirnos, Islandia ha dado un ejemplo de cómo anticiparse a la pandemia de COVID-19 al realizar a más personas que ningún otro país el test para detectar la enfermedad, iniciando las pruebas un mes antes incluso de confirmar su primer caso. Para detectar la presencia de coronavirus en una persona existen 2 tipos de test. Cuando la infección está en curso, se realiza un test molecular que sirve para buscar secuencias genéticas específicas del SARS-CoV-2. Con un hisopo se saca una muestra de la nariz, de la parte posterior de la garganta o del escupitajo de un paciente. Luego, en un laboratorio especializado, se realiza un análisis de genes a través de un método de ampliación genética, PCR. El resultado, que demora pocas horas en estar pronto, es considerado positivo cuando se detectan 2 genes específicos del SARS-CoV-2. Para detectar si un individuo estuvo infectado en el pasado, se realiza un test de serología. A partir de una muestra sanguínea, se buscan los anticuerpos que el sistema inmunológico produce para atacar y eliminar el virus. Se buscan 2 tipos de anticuerpos, los IgM, producidos al inicio de una infección, y los IgG, producidos un poco más tarde.
Si los dos tipos de anticuerpos están presentes, quiere decir que el paciente está infectado. Si únicamente existen IgG, se concluye que el paciente se está recuperando o ya se recuperó. Significa que el paciente adquirió cierta inmunidad, aunque por ahora se desconoce la duración de esta inmunidad. El resultado de este test se puede obtener en unos minutos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.